ya terminando el desayuno, son las 7:10 más o menos, así que a cargar la moto y arrancar de nuevo. Ya tempranito, se acabó el pavimento, 7:36 y ya sin asfalto. Esto es divertido. ¡Qué lindo! Está pequeño. ¡Qué lindo! Había un día de estos con cuernos hermosos. A ver si se alcanzan a ver. La carretera está cerrada, así que hasta aquí pude llegar. Tengo que desviarme. Está cerrada por alertas de oso. Aparecieron animales muertos ayer, así que no se puede continuar. Tengo que volver hacia atrás como unos 15 kilómetros y hacer como otros 20 por carretera para poder conectar la ruta. Nada muy complicado. Voy a tomar unas fotos aquí y continuar. Miren esto. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. For all national parks for the season or for how much is it? It's $80 for that. 80? 80, yes sir. It's good for this park, Yellowstone, and any other park in the country you might visit. And it's good till the end of next July. Oh, for a year? Yes sir. Great. So you want to do that one? Yeah, I'm planning to go Yellowstone on my way back home, maybe some park in Colorado or something like that. Perfect. Well, we'll get you set up here. Yeah. And it will also, if you had another motorcycle traveling with you, it covers 2 motorcycles. So you know. Thank you. You're welcome. You can just sign your pass and sign your receipt for me. Oh, and then just, sorry. Yeah, you're good. Perfect. So I'll give you that, and you are all set. Thank you so much. You're welcome. Have a good day. Este lugar es increíble. Esta es la presa del lago Jackson. Está dentro del Teton National Park. Está muy bueno este parque nacional. Pensé que iba a estar mucho menos tiempo de lo que voy a estar en realidad.
mal por este camino. Estoy volviendo hacia atrás porque quiero pasar por el Old Faithful, el Geyser básicamente, y hay que ir por asfalto para verlo. Un poquito de lluvia, la primera desde que salimos, posiblemente en el mejor lugar. National Park, esperando la hora en la que va a explotar el geyser grande, como en 20 minutos, 30. Así que viendo y caminando alrededor, viendo cosas como esta. Son casi las 9 de la noche. Llegué hace un ratito a West Yellowstone, que básicamente es donde se acaba el Parque Nacional. Y estoy en un hotelitín que conseguí muy barato porque la verdad me había empezado a preocupar porque había ido a 3 campings. Hoy tenía pensado acampar. Y como estamos en temporada alta, todos los campings estaban full. No me permitieron acampar en los campings que ya estaban llenos. Y en un RV parking que consulté tampoco. Por suerte, cuando ya me estaba empezando a preocupar dónde parar, porque todavía es de día, pero en 20 minutos se hace de noche, una señora me dijo que me conseguía un espacio y aquí terminé, ¿no? Había ido 20 kilómetros más de ruta, tuve que volver 20 kilómetros para hospedarme aquí, pero valió la pena. La verdad es que no lo pagué barato, fue carísimo, pero comparado con los precios de este lugar es sin duda el lugar más barato de todos. Así que bueno, aquí se acaba mi día, un día excelente, pasando por el Parque Nacional Teton, después Yellowstone, vi osos al costado de la ruta, vi un bisonte también. Un montón de animales, geysers, bueno, un día increíble. Creo que uno de los mejores del viaje. Complicado a veces porque llovió durante muchos tramos de la ruta e hizo mucho frío. Y estoy viendo que hacia el norte también está lloviendo y hace cada vez más frío, así que eso me tiene un poco preocupado, sobre todo la lluvia, pero todo lo demás ya va a ir pasando. Ahí nos vemos.